Sí, señor, aquí estamos un día más en una nueva edición de este programa Principios para la Libertad y también podríamos decir Principios hacia la Libertad con el pastor Félix González, que lo tenemos aquí enfrente nuestro y seguro que lo vamos a disfrutar pues hoy un poquito más de tiempo. Vamos a estar 45 minutos. Así que vamos allá a disfrutarlo. Pastor, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias, Pepi. Contento de poder prestar este servicio y agradecido a vosotros por poner a disposición toda vuestra tecnología y equipo humano, y también a nuestros queridos televidentes y espectadores y radio oyentes que nos prestan su atención para escuchar lo que queremos comunicar, transmitir. Pues sí, y en esta hora me parece como que queda muy bien hablar de lo que vamos a hablar con esos principios para la libertad, sí, aunque en cualquier momento es en bueno, cualquier ¿no? momento hablar de la libertad, en cualquier momento es bueno, ¿no? Pero bien, ya cae la tarde y ahora pues, en fin, algunos han dado de mano en sus trabajos, han acabado, otros están en casa tranquilamente, se han despertado de la siesta, de la cabezadita de mediodía. Sí. Y ahora pues pueden entrar ante el televisor tranquilamente, cómodamente, ¿no? Totalmente. Pues sintonizarnos y reflexionar en lo que vamos a decir hoy también. Todo para bendición y para edificación. Amén. De los que escuchamos, ¿no? Y hoy, la semana pasada, comenzamos con ese primer mandamiento y nos quedamos, claro, a la mitad, como viene siendo habitual. Como si, exacto. Hay mucha mucho que información, decir, ¿no? efectivamente, mucho que disfrutar. Sí. Estuvimos viendo la intención negativa del mandamiento y hoy es algo todavía, si cabe, más edificante, ¿no? La intención positiva del mandamiento, efectivamente. Yo pienso que, pues es verdad que lo ideal pues es en el tiempo dado, pues terminar el programa, pero esto me parece a mí que este tipo de programas son como, o deben de ser como la fiesta de bodas, ¿no? En una fiesta de bodas la comida tiene que sobrar al final, ¿no? No se puede comer todo, entonces ya se ha quedado corta una fiesta de boda. No puede pasar como aquellos en Caná de Galilea, la boda a la que asistió Jesús, que se les acabó el vino. Y tuvo que intervenir Jesús, ¿no? Para procurar vino en última instancia, ¿no? Y entonces, eso sí que pues, es un apuro, ¿no? Imagínate. Que falte algo en una boda, algo tan importante. Algo tan importante como el vino. Y el Señor Jesús dice que llenó 6 tinajas de vino, en las cuales cabían 5 o 6 cántaros en cada una de ellas, ¿no? Así, y de una calidad excelente. Eso sí que sería un buen vino. Yo no sé si el Rioja o el Ribera del Duero o aquí un Jumilla podría competir con aquello, ¿no? Pero el hombre, el maestresala, se sorprendió, ¿no? Sí. De la calidad de aquel vino, ¿no? Sí, y felicitó más bien que reprochar, felicitó al novio. Le dijo, todo el mundo sirve primero, pues, el buen vino, ¿no? Y después, al final, pues ya cuando ya están hartos y medio borrachos, ¿no? Pues ya no aprecian distinción entre lo bueno y lo malo, entonces se le da lo que haya. Sí. Y dice, pero tú has guardado el buen vino para el final, ¿no? Así que qué bonito, ¿verdad? Que cuando el Señor Jesús interviene, Él lo dignifica todo, y Él lo hace todo mejor, lo mejora todo. Y que haya abundancia en este programa, eso se agradece también. Así, eso procuramos. Que no falte esa palabra y esa edificación para todos nosotros. Bueno, pues vamos allá a hablar positivamente de este mandamiento, ¿no? De la intención positiva. Exacto, la intención positiva, ¿no? La intención negativa intentaba atajar el mal. No hay que temer a los dioses porque no existen, no hay que temer a las imágenes porque de ellas no se emite ningún poder negativo, y ahora en el sentido positivo, procura el desarrollo del bien
En ese sentido, positivamente hablando, el mandamiento procura fomentar la fe en Dios. Fe no ya en sentido de fe salvadora, la que recibimos para poder ser salvos creyendo en Jesús, sino más bien fe en el sentido de confianza ahora. El hombre fue creado para mantener una relación con Dios diaria, ¿no? Y esta comunión no puede ser auténtica si no existe confianza. Por tanto, podemos confiar en Dios. Y esto de confiar en Dios a veces no es tan fácil porque la vida, las experiencias de la vida, en fin, nos va mal. Recuerda el caso extremo de la mujer de Job, ¿no? Que el patriarca Job, ya tantos reveses que tuvo el hombre, ya había perdido sus hijos, sus bienes, sus ganados, todo lo había perdido. Estaba sentado en un estercolero, plagado de llagas, y su mujer le dice: maldice a Dios y muérete ya. O sea, le está diciendo: suicídate, quítate la vida. Y Dios Job la reprendió, ¿no? Entonces, pues a veces ocurre así, o a veces con el cristiano puede ocurrirnos también, pero vamos a esto, a veces algunos me han dicho: mire usted, pastor, yo desde que me he convertido, las cosas me van de mal en peor, ¿no? Cuando a veces hemos escuchado una evangelización que dice: cree en Jesucristo y serás feliz. Pues sí, es verdad, serás feliz pensando en los valores eternos, pensando en todo lo que es el perdón de tus pecados, en el mundo futuro que viene, en la asistencia de Dios en tus conflictos, pero Dios no es un seguro contra los problemas de la vida. Claro. Y nosotros vamos a pasarnos, el COVID afecta a los que no creen en Dios y a los que creen también. Sí. Yo pasé 50 días con el COVID bastante mal. Entonces, y los problemas y los reveses de la vida, laborales y familiares, reveses económicos, pues también nos afectan a nosotros, ¿no? Entonces, en medio de todo eso, en medio de todas esas cosas que hacen al hombre preguntarse: bueno, pero ¿dónde está Dios, Señor, que no te veo, ¿no? Pues la Biblia quiere que sí, que continuemos confiando en Dios, porque Dios es bueno y Él ha prometido, pues, bendecir a los que creen en Él. Qué bonita para mí, cuánto lo adquiere para mí la frase del salmista con la que concluye su salmo. Creo que dice: hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Qué bueno. O sea, tenemos que creer, podemos creer que vamos a ver la bondad de Dios para con nosotros en la tierra de los vivientes, no en el cielo, sino ya aquí, en la tierra, en medio de los reveses de la vida, ¿no? Por tanto, esto es lo que pretende el mandamiento. En su intención positiva es fomentar la fe en Dios. Dios quiere que tengamos una relación de confianza diaria con Él. Otra intención positiva del mandamiento es fomentar el temor de Dios. Temer a Dios no es lo mismo que tener miedo de Dios. Claro. El miedo paraliza. El temor motiva. Es el temor que tenemos a los padres, ¿no? De no afrentarlos con nuestra conducta pública, de que nadie hable mal de nuestros padres. Vaya la educación que los padres le han dado a este niño, ¿no? Hemos sido celosos, al menos en mi época, cuando yo era niño, ¿no? Pues éramos celosos de que el nombre de nuestros padres, ¿no? Pues estuviera bien limpio y honrado por nosotros, ¿no? Claro. Entonces eso es fomentar el temor de Dios, ¿no? Y nosotros le tememos realmente, pues cuando guardamos sus mandamientos y le honramos con nuestra manera de vivir, ¿vale? Dios es nuestro Padre, pero como decíamos la vez pasada, no nuestro compadre, y Jesús nos enseñó a decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la distancia que media entre Dios y nosotros. Dios está en los cielos y nosotros aquí abajo. Por tanto, Dios es distinto a nosotros. Tenemos que ser conscientes de esa diferencia para que entendamos que en nuestra relación con Dios debe ser una relación de amor, de confianza, de padre a hijo, hijos padre. Pero cuidado, no tiene que estar exenta de respeto, que es temor, o de temor que es respeto. Y finalmente, pues la otra gran intención positiva del mandamiento es fomentar el amor a Dios. Porque el amor es el único sentimiento digno de Dios. El único. El amor, ¿no? Qué bonito es eso, ¿no? Sí, el único sentimiento hacia Dios. Digno del amor, digno de Dios, ¿no? Sí, y de nuestra relación personal con Dios. Por tanto, un temor y una fe que no esté inspiradas en el amor realmente no es lo propio. Es el amor lo que debe distinguir,
por encima de toda otra cosa, pues la relación del hombre y de la mujer con Dios. Dios ama profundamente al ser humano. Quiere ser amado también por este ser humano de todo corazón. Y por supuesto que este amor encuentra su expresión práctica en la observancia de sus mandamientos por parte del hombre y también en el amor al prójimo. El amor de nosotros a Dios se inspira y se puede inspirar fácilmente en lo que Él ha hecho por nosotros. Claro, esa es la clave. Sí. Recuerdo una anécdota, un hombre, pues un cristiano, llegó un momento en su vida en que decía, no sé si amo a Dios. Y fue a preguntarle a un hombre que tenía un don pastoral muy bueno, era zapatero, el hombre, ¿no? Cristiano, sí, humilde, pero con una capacidad espiritual algo tremenda. Y luego el otro cristiano fue a consultarle, hermano, mire, no sé si amo a Dios, mi corazón está tan frío, tan lleno de tanta apatía, y le pregunto a Dios si le amo, ¿no? Y la verdad es que no lo sé. Y Dios no me responde tampoco, ¿no? Sincero. Y entonces le dice el zapatero, el cristiano zapatero, pues hermano, pregúntale tú a Dios si Él te ama. Y si Él te ama a ti. Y entonces, en sus meditaciones, en sus oraciones, pues empezó a preguntarle a Dios, Señor, ¿tú me amas? Sí. Y Dios le recordó la cruz de Cristo. Dios le recordó sus favores y misericordias a lo largo de su vida. Dios le recordó el perdón de sus pecados. Dios le recordó la esperanza de vida eterna que le tiene prometida. Dios le recordó tantas cosas inspiradas en el amor divino que ahí, cuando comprendió el amor de Dios, empezó a inflamarse en él de nuevo el amor a Dios. El amor hacia Dios, ¿no? Eso es lo importante. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si nosotros somos capaces de pensar esta realidad y dejar que nos calen en el alma, en la mente, que el amor de Dios es tan grande que ha dado lo mejor que tenía en el cielo por nosotros, indudablemente vamos a corresponder también con un amor cargado de adoración. Ya lo dice el evangelista Juan en una de sus epístolas, ¿no? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esta es la realidad. Sí. Siempre lo primero, Dios. Nuestro amor hacia Dios es un eco del amor divino. Claro. La voz es el amor de Dios, la acción es el amor de Dios, nosotros respondemos como un eco, ¿no? Porque es que no podemos hacer otra cosa. Es imposible no amar al Señor tras ver todo lo que Él ha hecho por nosotros, o sea, lo que hizo en la cruz y lo que ha seguido haciendo por cada uno de nosotros, por la humanidad. Sí, la multitud de promesas que hay ahí encerradas para nosotros, ¿no? Por tanto, preguntándole a Dios si nos ama, contemplando su amor, meditando en su amor, se va a inflamar en nosotros nuestro amor hacia Dios, ¿eh? ¿Vale? De hecho, fíjate bien, Pepi, que el amor a Dios es el primer amor. Donde falta ese amor, Dios juzga severamente porque se ha perdido lo esencial. En Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5, Jesús envía una carta a la iglesia de Éfeso. Alaba a esta iglesia por su trabajo, por su disciplina, por su fidelidad doctrinal, por su coherencia, una cantidad de alabanzas tremenda. Pero le dice, pero, tengo una cosa contra ti, una sola cosa. Y es que has dejado tu primer amor. Ese amor no es que abandonó la iglesia de Éfeso, que lo dejó, no es el amor al prójimo. No, es algo mucho más. Porque si observas las 7 cartas, 5 de ellas reciben severas reprensiones y amonestaciones, ¿no? Pero la de Éfeso es la peor, porque le falta el primer amor. Le falta lo esencial. Le falta el primer amor en orden, que es el amor a Dios. El amor a Dios. Donde falta el amor a Dios, ahí por mucho que hagamos se nos convierte todo en naciones religiosas y nada más, ¿no? Entonces esto es tremendamente importante. Y eso los cristianos tenemos que preguntarnos también cómo está nuestro amor a Dios. Sí. Hoy. Eso es
tremendamente importante, ¿no? Ese primer amor siempre como que lo habíamos catalogado como un enamoramiento del principio y que luego se va perdiendo. Sí. Pero no es así. No tiene nada que ver con eso. Bueno, de hecho yo le pregunté en una convención, le pregunté a 22 pastores. Sí. Oye, ¿tú qué crees que es el primer amor? Porque yo estaba predicando, tengo un librito que finalmente de 150 páginas, que finalmente lo edité, ¿no? Sobre la carta de Jesús a la iglesia de Éfeso. Entonces, cuando llegué al tema del primer amor, y empecé a estudiar, a investigar, yo creía que era también eso, el sentimiento del principio que después se pierde, ¿no? Se pierde. Con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, ese embeleso, esa admiración, ¿no? Lo propio del principio. Pero cuando empecé a estudiar el tema, después de 12 horas de trabajo para predicar el domingo, tuve que buscar otro tema bíblico porque no sabía lo que era el amor. Sí. Y claro, yo no quería, yo quería encontrar de qué se trataba. Bueno, pues así fue 3 intentos, 3 semanas distintas. Vaya. 12, 14 horas de trabajo. Y al final, nada, imposible. O sea, después de la tercera semana, bueno, fueron 70 horas de trabajo. Sin saber lo que era, sin llegar a la conclusión que era el primer amor, ¿no? Y entonces, dejé el texto ahí durante un par de meses o 3, entre tanto pues llega la convención, y en la convención yo le pregunto a mis compañeros de ministerio, ¿tú qué crees que es el primer amor? La respuesta de los 22 fue invariablemente la misma. La misma, sí. Pues bueno, pues ese sentimiento del amor, como cuando uno se enamora de una, le echa la novia y parece que están dando sobre una nube, ¿no? Que no toca el suelo, pero después eso se pierde, ¿no? El fervor, el celo del principio de la conversión. Pero después eso se pierde. Sin embargo, esa cosa no casaba con la severa admonición que Jesús le dirige a la iglesia de Éfeso, porque si no te arrepientes, le dice, vendré y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, está diciendo a la iglesia que la va a raer de la ciudad, la va a quitar de en medio. ¿Cómo es posible? Mira que las demás iglesias tenían un montón de problemas pequeños, bueno, pequeños y grandes también, porque eran problemas doctrinales y de orden moral. Sin embargo, Dios no dice, Jesús no le dice a ninguna de esas iglesias que la va a quitar de la ciudad, no, nada de eso. Fue más duro con Éfeso. Fue mucho más duro con Éfeso, ¿cómo es posible? Pero si tú lees la cantidad de cosas que dice de la iglesia de Éfeso es tremenda, ¿no? La alaba de una forma extraordinaria. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente. O sea, 2 veces se refiere al trabajo arduo. El trabajo arduo es un trabajo, una brega dura, difícil, ¿no? Que cansina, que requiere mucho esfuerzo, ¿no? Y dice, y has sufrido mucho, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, la represión es tremenda. Si no te arrepientes pronto, además dice, tienes que hacerlo, si no vendré pronto y a ti quitaré tu candelero de su lugar. O sea que esta iglesia está amenazada en su existencia. Con todo lo bueno que tenía. Con todo lo bueno que tenía, es a la que más cosas prodiga. Sí. A la que más reconocimiento positivo le prodiga de todas las demás, ¿no? Y sin embargo, le faltan
Una cosa, el amor, el primer amor, ¿no? Entonces ese primer amor, finalmente recuerdo un libro que hizo alusión al tema del protos, ¿no? El prototipo, cuando el prototipo es el primero, ¿no? El tipo primero, ¿no? Y decía pues esto que hacía referencia a protos y próteros. Aquí la palabra es próteros, ¿no? Que es el aumentativo de protos, primero, y que significa orden y calidad. Entonces resulta de que evidentemente pues se está refiriendo al amor del primer mandamiento. Por eso es tan importante. Amarás al Señor. Amarás al Señor, ¿no? Está refiriéndose también pues al amor al cual alude Jesús cuando dice: el que ama a padre o madre, a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces ese es el primer amor. El amor a Dios por encima de todas las cosas, ¿no? Porque fíjate también, ¿no? Como el Señor Jesús, cuando dice amarás al Señor, el gran mandamiento es el primero: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Estos 4 todos tienen sentido de plenitud, de totalidad. O sea, no queda nada para otros dioses. Este amor primero lo requiere todo de nosotros. Y ese es el caso, ¿no? Por tanto, es tremendamente importante y nos tenemos que preguntar nosotros, bueno, ¿dónde está Dios en nuestra vida? ¿Dónde está Dios en la vida del cristiano cuando se pueden pasar semanas y semanas sin acudir a los cultos? Vaya. ¿Dónde está Dios en la vida del cristiano cuando se pasan semanas y semanas sin leer la Biblia? ¿Dónde está Dios en la vida del cristiano cuando se pasan días y días y semanas sin tener un ratito de oración con Dios? Entonces nosotros tenemos que realmente pues preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nuestro amor a Dios, ¿no? Y porque es que Dios no se contenta con otra cosa que no sea amor. Claro, no hay nada que le podamos ofrecer que valga, ¿no?, la pena. Se contentaría pues una mujer con que el marido llegara a casa: bueno, aquí tienes mi paga, lo que he cobrado. O sea, que no le diera un beso, que no le dijera te quiero, un abrazo, una muestra de cariño. No, se contentaría una mujer con que su marido, pues después de llegar del trabajo, se ducha y se sienta en el sofá y se pone a ver televisión y no cruza una palabra con ella, no un abrazo, no un beso, nunca nada. Se contentaría una pareja con que cuando llegan a la cama pues simplemente digo buenas noches, que duermas bien, vale, y ni una cercanía, ni una caricia, ni un beso de buenas noches, ni un abrazo, nada de amor, no. Eso no funciona bien. Claro. Entonces el amor tiene que cultivarse. Pues lo mismo pasa con el amor a Dios. Ese amor nosotros podemos dejarlo. Y como dice el texto bíblico, has dejado tu primer amor. Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, ¿no? Recuerda de dónde es. Eso es una caída, es un descenso. Dejar ese amor. Por tanto, este amor es lo más importante, lo principal, y no tiene nada que ver con la euforia de los principios. Es algo que cada vez debería potenciarse más todavía, ¿no? Pues estos son las tres intentos, ¿no? Causas, las tres intenciones positivas del mandamiento: fomentar la fe en Dios, fomentar el temor de Dios y sobre todo fomentar el amor a Dios. Qué bonito, qué precioso que el Señor nos a través de ese primer mandamiento nos enseñe esta intención. Exacto. Pues seguimos con ese primer mandamiento y las demás religiones hoy. Sí, porque hay que relacionarlo con las demás religiones. No vivimos en un mundo monoteísta o monoreligioso. Hoy vivimos en un mundo plural, multireligioso y multicultural. Y como decíamos en el programa anterior, desde el propio Estado se reconoce esa multireligiosidad y multiculturalidad y se fomenta la pluralidad de las ideas y de las religiones, porque se ve en la pluralidad una forma de combatir los totalitarismos que tanto daño han hecho a la humanidad pues a lo largo de la historia y hasta hoy, ¿no?
Por tanto, podríamos preguntarnos bien cuál debe ser la actitud del cristiano frente a otras creencias y otras religiones, ¿no? Ajá. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Le pegamos fuego? Efectivamente, eso es lo que se ha hecho a lo largo de la historia, durante siglos, lamentablemente, ¿no? Vaya. Fíjate bien que cuando Constantino, el año 300 y pico, al principio, 315 o 313 o 323, declara la religión, el cristianismo como religión oficial del Estado, hasta ahí los cristianos han sido terriblemente perseguidos. En un puñado de persecuciones en el imperio tremenda, ¿no? Han muerto decenas de miles de criaturas de la manera más dramática. Pues bien, después los cristianos eran obligados a pagar una tasa especial, un impuesto especial por su fe, por causa de su fe. Así se intentaba que algunos pues abandonasen sus religiones y se hiciesen miembros de otros dioses que no pagaban nada. Les resultaba más barato, ¿no? Pero ser cristiano resultaba caro, porque en aquella época se jugaba hasta incluso la vida. Pero cuando los cristianos quedan dueños del poder, porque Constantino establece el cristianismo como la religión oficial del Estado, muy pronto, lamentablemente, lo que hacen los cristianos es imponer esos impuestos que ellos pagaban antes a los paganos. Entonces es una forma de... Y claro, muchos paganos de estos, por no pagar dinero, porque la verdad es que su Dios le significaba muy poco en el sentido personal, se hacen cristianos. Pero se hacen cristianos de palabras, no cristianos de corazón. Y entonces se hacen cristianos por no pagar. Y entonces pues ahí comienzan los errores. Después, lamentablemente, pues donde durante siglos, donde el rey cristiano gobernaba, pues todos tenían que ser cristianos y no se permitía otras prácticas cúlticas o religiosas, entonces no se permitía la libertad de conciencia. Era un mundo realmente aquel de bárbaros. Muy radical, ¿no? Muy radical, de bárbaros. Y eso lo hemos vivido, pues lamentablemente en España lo hemos sufrido mucho con la Inquisición, ¿no? Sí. Pero es que esa misma intolerancia la practicaban los protestantes hacia los católicos en los países de mayoría protestante. O sea, que no vayamos a pensar que solamente han sido los católicos los que han practicado pues la intolerancia hacia los protestantes. No, eso no es cierto. En Alemania, la protestante Alemania, hasta 1968, pues, se presionaba a los católicos. No hace tanto de eso. Precisamente en 1963, la hija del presidente alemán Gustav Heinemann, sí, la hija, señora Heinemann, abandona el protestantismo en protesta por en fin, el acoso que reciben algunos católicos, ¿no? Y se hace, entra en la Iglesia Católica, se hace católica. Pero vamos, no se hace católica de convicción ni nada, sino simplemente por esa protesta. La Iglesia Católica la acepta y entonces resulta de que la hacen, se convierte en profesora de teología. Después no sabían cómo quitársela de encima. Vaya. Porque esta señora, bueno, esta es la negación total de la fe. Decía, yo no sé qué hacer con la sangre de Cristo. Oh. O sea, una negación, una señora muy especial, desde luego, ¿no? Sí. Que nunca ha entendido el Evangelio porque no le ha interesado, porque ve, ella misma, por sus propias palabras se le juzga. Pero a lo que vamos, ella hace en renuncia a su fe, sí, intelectual, sí, protestante, que no era precisamente por causa de la opresión que están recibiendo en sus días, 1963, algunos católicos que ella conoce. En ciudades y en poblaciones de mayoría protestante. Eso ha ocurrido. Los anglicanos lo hicieron también. Y entonces, pues, tenemos los cristianos que aprender de eso. Tenemos que ser tolerantes. A no repetir, claro. Exacto. Aprender a no repetir. Aprender es no repetir y ser tolerantes, porque debemos ser tolerantes por la propia naturaleza de la conversión o del nuevo nacimiento, ¿no? Y es que la conversión no se puede imponer a nadie. Claro. No se es cristiano por prácticas sacramentales. Uh-huh. La Biblia dice que somos cristianos por medio de la fe en Jesucristo. Y eso es lo que podemos y debemos fomentar, una conversión personal del hombre a Dios.
De manera que nuestros propios hijos en nuestras iglesias evangélicas, cuando crecen, ellos tienen que expresar su fe en Dios de una manera verbal y de una manera conductual también. Pero tienen que tener esa convicción. Exacto, tienen que tener esa convicción personal, y eso no puede ser una coacción. Tiene que hacerse solamente desde la libertad, ¿no? Porque no funciona forzar conversiones por medios coercitivos. Esto es equivocarse, esto es conducir al error. La conversión o nuevo nacimiento es la acción del Espíritu de Dios en el corazón del hombre y de la mujer. No se puede ser cristiano por decreto ley. Claro. Y esta era la barbaridad que se cometió también cuando ya surge la Reforma Protestante. Claro, había que dividir los territorios entre católicos y protestantes. Bueno, ¿y qué religión tiene que profesar el pueblo? Entonces acuerdan los príncipes, los políticos, con el Vaticano también, con el Papa, pues en un bando, pues acuerda también una ley que cuius reius talis religius. O sea, tal el rey, tal la religión. Oh. ¿Que el rey es católico? Sí. Todos tienen que ser católicos. Vaya. ¿Que el rey es protestante? Todos tienen que ser protestantes. Y eso se ha practicado hasta hace muy poquitos años. Sí. Hasta hace muy poquitos años. Pero, en fin, la cosa estaba entre católico y protestante. No está mal, pero menos mal que no era entre musulmanes también, ¿no? Ese sería, francamente, es otro Dios distinto, no tiene nada que ver con el Dios de los cristianos, ¿no? Pero, por eso, como decimos, no podemos imponer a nuestros hijos. Yo tengo 4 hijos, de los 4 bauticé a 3. El cuarto no está bautizado porque él no cree. Ya. Yo oro por él. Claro. Hoy tiene 27 años. Y sin embargo, pues si no se ha convertido, en fin, él ha recibido una religión evangélica y en concreto una religión bautista. Eso lo tiene, la moral, su ética la tiene. Pero su conversión a Dios, pues lamentablemente todavía no ha llegado. Y no se puede imponer. Yo podría haberlo bautizado. Claro. Cuando bauticé al último, cuando cumplió 14 o 15 años, le impongo. Pero ¿para qué quiero yo? Eso no sería bautizar, eso sería simplemente mojar a una persona en agua. Y Dios no quiere mojados. Dios quiere bautizados. Y el bautismo sigue en la Biblia, pues, a la confesión de fe personal del individuo que la profesa, ¿no? Entonces, por eso, curiosamente, la salvación, dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9, que la salvación se obtiene cuando se confiesa con la boca que Jesús es el Señor y se cree con el corazón que Dios le levantó de los muertos. Porque con la boca, por imposiciones, por amenazas, lo pueden confesar mucha gente. Claro. Pero con el corazón no. El corazón, ahí es donde está uno consigo mismo, y ahí uno no tiene necesidad de engañar a nadie, ni de engañarse a sí mismo. Por tanto, si uno confiesa con la boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón, cree de verdad que Dios levantó de los muertos, entonces serás salvo. Por tanto, podemos coaccionar siempre injustamente, a que las personas, puedan creer en Cristo, ¿no? Pero entre comillas. Eso es un tremendo error. No podemos hacer lo que no debemos hacer. Y entonces de eso debemos aprender también nosotros, porque a veces muchos padres evangélicos fuerzan. A mí me han dicho, jóvenes han venido cuando se bautizaban compañeros suyos, y decían: pastor, vamos a ver, mire usted, yo me bauticé a los 14 años, pero la verdad es que yo no creía. Vaya. Me bauticé por la insistencia de mi madre. Claro. Hoy tengo 20 años y hoy creo. Y quiero ser cristiano. ¿Usted cree que me debo bautizar otra vez o no? ¿O valió aquel bautismo, no? Y esos son casos que ocurren en nuestros medios, en nuestras iglesias evangélicas. Nosotros hemos vivido eso también. Exacto, hay que tener mucho cuidado y decir: hijo mío, ¿por qué te quieres bautizar? Claro.
Que porque tú quieres, no es necesario que te bautices si no crees, puedes esperar hasta que tengas más adelante las cosas claras, porque claro, tienes que vivir como cristiano. Y entonces pues tenemos que procurar que eso no ocurra, ¿no? Por tanto, la tolerancia por la propia exigencia o naturaleza de la conversión. No podemos imponerla, no podemos obligarla por decreto ley. Claro. Hay que ser, pues, tolerante. Fíjate, un ejemplo máximo de tolerancia es la parábola del hijo pródigo. Sí. Cuando el padre le dice, me voy. Padre, dame lo que es mío, me voy. Y el padre le dio lo que era de su hija. Y cuando volvió después, pues entonces lo abrazó y de nuevo le dio la más cálida bienvenida, ¿no? Para evangelizar y dar testimonio se debe usar únicamente métodos y recursos inspirados en el amor y la verdad. En el amor y la verdad. Sí. Y este amor implica el más exquisito respeto a la integridad física, mental y espiritual de toda persona. El amor a la persona, cuando se trata de evangelizar, debemos ser respetuosos con su libertad, con su físico, ¿no? y con lo que cree. Para forzar conversiones de una manera violenta o con engaños o con falsas promesas, pues conducirá indudablemente a Dios a que un día, cuando contemple su iglesia, tenga que decir las amargas palabras que tuvo que decir de su pueblo Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Ves? Otra vez aquí, labio o bocas y corazón, como Romanos 10, 9. El que confiesa con la boca que Jesús es el Señor y cree en el corazón que Dios levantó a los muertos será salvo. Si no, Dios amargamente dice eso de su pueblo y lo dirá también de nuestros hijos y de algunas personas que integran nuestras iglesias que han sido bien conducidas por la presión y por recursos emocionales a aceptar a Cristo. Por tanto, tolerancia con las creencias de las demás personas, respeto y mucha tolerancia y amor, pues a la postura en cada individuo. Los requisitos para la evangelización y el testimonio son siempre la palabra y el amor. La fuerza de la palabra y la fuerza del amor. Un amor que se va a transformar, en ocasiones se transformará en distintas formas de ayuda, como sea, ¿no? Pero son palabra y amor, no hay otra cosa. Y son suficientes. Son suficientes, y deben ser, y es que no hay más. Sí. Es que no hay más. Y entonces, pues, esto lo tenemos que tener nosotros muy claro hoy. Pues, Félix, el tiempo es un tirano. No me digas, ¿qué ha pasado? ¿Se nos ha ido el tiempo? ¿Hemos acabado ya? ¿Se nos ha ido el tiempo? Sí. Dejamos para la semana que viene lo que queda, el punto 6. Bueno, pues sigamos la semana que viene. Estamos aquí con la miel en los labios, pero así tenemos tiempo para saborear todo. Degustar esto lentamente, porque es un documento fundamental en la vida del hombre y de la mujer, los 10 mandamientos. Y este mandamiento primero, pues tiene que ver con Dios, es el más importante de todos, ¿no? Sí. Y tiene pues esta serie de implicaciones muy importante, puesto que, en fin, vivimos hoy con personas de todas las religiones posibles. Nosotros tenemos que este primer mandamiento tiene que ver también con el amor, o sea, con nuestra actitud hacia esas personas. Claro. ¿Qué hacemos frente a esas personas que tienen otros dioses y otras creencias, ¿no? Nos quedamos con esa palabra de tolerancia, ¿no? Exacto, tolerancia. Bueno, pues la semana que viene seguimos, si Dios quiere, estamos aquí. Pues estaremos aquí con mucho gusto. Esperemos que el programa pues sea interesante y sobre todo sea de ayuda también a nuestros oyentes. Seguro que sí. Me quedo con un titular, Félix. Dios no quiere mojados, quiere bautizados. Bautizados, y los bautizados son los que lo son en virtud de su fe personal. Exacto. En Cristo. Pues principios para la libertad y hacia la libertad, me permito claro que sí. Decirlo. Llega hasta aquí. Se nos ha acabado el tiempo, pero en 10 minutitos vamos a estar en Radio Televisión Vida
con libros que inspiran. Eso no se lo pueden perder, así que no se vayan con el pastor Félix González. Nada, en un momentito. Muchas gracias, Félix. Un saludo cordial a todos. Buenas tardes.